en esta mañana vamos a ver dos problemas neurálgicos que hacen a nuestra vida como seres humanos. Y por otro lado, vamos a proponer, bíblicamente hablando, su solución. La primera cosa que vamos a hacer es hacer un diagnóstico de estos problemas. Y si tenemos que hacer un diagnóstico, entonces, lógicamente aparece como necesaria preguntarnos ¿cuáles son estos problemas tan importantes? ¿Cuáles son estos problemas sobresalientes, neurálgicos, que están, diría, mencionados en la palabra de Dios en la Biblia? Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente sobresalen, se destacan dos problemas. Uno tiene que ver con amar a Dios, que no es fácil, pero que todos y muchos dicen amo a Dios. Ya vamos a ver de qué manera se puede hacer el autoanálisis. En segundo lugar, el otro problema que aparece es el prójimo, amar al prójimo. Es decir, estos dos problemas aparecen en la Biblia como vertebradores, como importantísimos, y que de alguna manera están íntimamente relacionados. Vamos a analizar diagnósticamente estos dos problemas en el Antiguo Testamento. Para eso, yo voy a tomar un texto del Antiguo Testamento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el 17. Éxodo capítulo 20. Acá está la lista de los famosos 10 mandamientos. En este texto está la lista de los famosos 10 mandamientos. Si ustedes, y yo voy a permitirme tomarme el tiempo para leerlo despaciosamente, y ustedes notarán que el primero, segundo y tercero y el cuarto mandamiento tienen que ver con Dios. Y desde el quinto mandamiento al 10º tienen que ver con el prójimo. Vamos a leerlo. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? Dice así, en el versículo 1 y 2, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Estos dos versículos son, diría, el prólogo del legislador. Es una presentación de Dios que nos hace a nosotros. Yo soy tu Dios. El primer mandamiento está en el versículo 3. Y yo les decía que me traigan la Biblia y un lápiz porque no están establecidos cuál es el primero, segundo, tercero. Y yo les voy a ir diciendo, después de haber analizado comparativamente con otros textos. El primer mandamiento está en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos a mí. Es categórico. Este Jehová Dios, que es nuestro Dios, es categórico. El mandamiento número 2 involucra al versículo 4, 5 y 6. Acá el mandamiento 2 dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5, no te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no me aman. Pero es muy importante rescatar esto en el versículo 6. Hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento está en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
El mandamiento cuarto involucra al versículo 5, al versículo 8, 9, 10 y 11. Acá, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos son los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. El quinto mandamiento está en el versículo 12 y dice: honra a tu padre. Acá comienzan los mandamientos con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y sean días de abundancia. Ya le he agregado acá algo yo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mandamiento sexto dice: no matarás. Evidentemente se relaciona con el prójimo. El séptimo: no cometerás adulterio. El versículo 15, que es el octavo: no hurtarás. El noveno, el versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El mandamiento 10 dice en el versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu sierva, ni su criada, ni el buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estimados hermanos, esto es tan antiguo como la Biblia. Son los 10 mandamientos. Sin embargo, ahí partimos. Y es categórico Dios. Hay 2 grandes problemas que tenemos: amar a Él, obedeciéndole y haciendo caso, que en esta mañana nosotros nos hemos, desbordado, cantando y afirmando cosas que ahora quiero que ustedes recuerden. Dios Jehová dijo: yo soy Dios Jehová. No te inclines a ningún otro. Yo soy. Y además, honra a tu prójimo, respetalo a tu prójimo. Uno tiene que ver con esa posibilidad de tener la vida eterna, el otro de vivir bien acá en la tierra, porque si nos amamos entre nosotros, vamos a vivir bien acá en la tierra. Por lo tanto, fíjense en ustedes qué maravilloso. Esto, diagnósticamente, aparecen estos 2 neurálgicos problemas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ahora veremos. El amor al prójimo aparece cuando Jesús está hablándole en el Sermón del Monte a la gente, en aquel famoso Sermón del Monte, en el Mateo capítulo 7, versículo 12. Jesús dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Es decir, Jesús sintetiza todo el Antiguo Testamento. Todas las cosas que quieras que los demás hagan contigo, tú haz con ellos. No está diciendo si el otro te hace bien, hacelo vos. No, todas las cosas. ¿Querés que te traten bien? Trata bien a todo el mundo. En segundo lugar, Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 14, algo interesantísimo también que viene a sintetizar todo lo que había recibido como enseñanza de Jesús. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que acá aparece de nuevo y contundente. No hace falta que memoricemos toda la Biblia. Pero estos 2 problemas, téngalo presente. Además, el amor a Dios se vuelve extraordinario, porque resulta que muchos podemos decir que amamos a Dios,
pero lo odiamos al prójimo, al que está a la par. Y entonces la Biblia nos dice, el apóstol Juan se encarga de hacernos ver algo interesantísimo. Dice así en 1 Juan capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz, porque la Biblia nos dice que Dios es luz. Si nosotros, es como que dijera Juan, si ustedes dicen que están con Dios, porque Dios es luz, y aborrecen a su hermano, están en tinieblas. Y la segunda, el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, permanece con Dios. El que no, y en él no hay tropiezo, está con Dios, ama a su prójimo. El versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe por dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Y esto es muy importante, porque Jesús nos enseñó que una cosa muy simple, por nuestros frutos nos van a conocer el mundo. Es decir, déjenos andar a nosotros y miren y ya van a saber cómo soy yo. No hace falta que me hagan grandes investigaciones. Por los frutos, dice Jesús, los van a conocer. Además, este mismo Juan, el apóstol Juan, dice algo categórico ahora, y es lo siguiente, en el 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, dice Juan, soy un mentiroso. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, porque en realidad, si nosotros le preguntamos, si yo preguntara acá si amamos a Dios, todos levantamos la mano que lo amamos a Dios. Y si le preguntamos a los de la cancha de Libertad si aman a Dios, ellos también levantan la mano. Lo interesante es acá, sinceramente, cómo andamos con el otro. ¿Por qué? Porque la medida del amor a Dios está con la medida como ama al otro. Porque el gran problema del cristiano es el otro. Ese es el yugo que tiene el cristiano. Y ustedes dirán, ¿yugo? Mira, Jesús nos amó tanto que dice, el que esté cansado y cargado, venga a mí, porque mi yugo es liviano. El que tiene animales en el campo o acá, sabe que a un animal medio chúcaro siempre lo ata con un manso. Jesús es el manso. Él es el que nos domina. Por eso, nosotros debemos tener precaución, que nos sirva de autoanálisis, de autorreflexión. Amar a Dios se mide en la medida que amamos al otro. Jesús lo explicita esto, y voy a dar como ejemplo la parábola del buen samaritano, porque acá en esto Jesús explicita estos dos grandes problemas. Y ve y nos hace y nos pone de manifiesto de la manera que se visualizan en la conducta humana. Esto está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. ¿Qué dice acá la Biblia? He aquí un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús para tentarlo. ¿Qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Le dice el intérprete de la ley. ¿Qué debo hacer? Para tentarlo a Jesús, porque pensaba que Jesús no sabía eso. Entonces Jesús le vuelve la pelota y le dice, ¿qué está escrito? ¿Qué lees vos? Vos sos un intérprete de la ley. No le dice, pero hay que ser desfachatado. Tampoco le dice. Y entonces el intérprete de la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.
Entonces todavía sigue, porque así somos nosotros, los seres humanos. Nos queremos justificar y el intérprete de la ley dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque en realidad podría ser esta una situación, porque para los judíos el prójimo era otro judío. En una de esas, para un árabe es otro árabe. Para un romano era otro romano. En fin, pero vino Jesús y dijo, a partir de ahora no hay judío ni griego. Acá todos somos iguales. Eso dijo Jesús. No hay acá judío ni griego. Es decir, no hay tucumano ni santiagueño. Acá todos somos iguales. Entonces dijo, le narró una parábola a Jesús y le dijo, ya te voy a enseñar quién es el prójimo. Un señor dice, entonces Jesús responde y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso. Y cuando venía descendiendo fue asaltado por unos ladrones y lo dejaron medio muerto ahí en el camino. En el versículo 31 dice que aconteció que bajó un sacerdote que seguramente iba a hacer un oficio en la sinagoga y que lo vio y viéndolo pasó de largo. Luego pasó un levita que también tenía algo que ver con el templo. Entonces también lo miró. Cerca, dice, viéndolo pasó de largo. Sin embargo, vino un samaritano, que el samaritano en realidad eran enemigos de los judíos, o por lo menos los judíos lo tenían por despreciable porque se habían mezclado con otros pueblos. Eran los samaritanos. No había que contagiarse. Hay algunos que dicen, San Cayetano, no, ni vamos por ahí, por esa zona roja. ¿Ve? Es decir, entre nosotros nos despreciamos. Los samaritanos eran alguien que no eran vistos por los judíos, pero Jesús, con su sabiduría y grandeza, lo pone como ejemplo. Porque Jesús también dijo que acá ya no tenemos que odiar al enemigo, tenemos que amarlo y tenemos que rezar, que tenemos que orar por él. Oren por él, dice. La vida ha cambiado. No es ojo por ojo, dice Jesús. Es otra cosa. Entonces, este samaritano que vino de camino tuvo misericordia del que había sido asaltado, lo curó, le puso aceite, vino, luego lo puso en su caballo y lo llevó hasta el mesón, hasta un hospedaje, y ahí lo dejó. Y lo cuidó esa noche porque al otro día, dice, al partir en el versículo 35, le dio plata al mesonero, 2 denarios, y le dijo, cuídamelo este muchacho. Yo cuando vuelva, si te gasta de más, yo te pago. No te preocupes. Entonces Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién de estos 3 que aparecen, te parece que fue el prójimo del que cayó en desgracia? ¿Qué dijo el intérprete de la ley? El que usó de misericordia. El que usó de misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú eso. Ve y haz tú lo mismo. No tenés que mirar quién es. Fíjate si necesita nada más. Así que podemos decir nosotros que el sacerdote, que era alguien que iba al templo, o el levita que estaban en el templo, no lo asistieron a este que estaba medio muerto porque, claro, tenían obligaciones superiores. Eran alguien que amaban tanto a Dios que ¿cómo se iban a rebajar con el prójimo? No, estos no amaban ni nada a Dios. Eran simples simuladores. Estaban cumpliendo una función social. Estaban en el templo, pero no amaban al otro. Jesús dice, recuerdo lo que dijo Juan, porque ustedes pueden decir, este está hablando de más yo que ya. No, miren, Juan dijo así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y no hay vuelta que darle.
Usted dirá, bueno, y duro es. No es tan fácil seguirlo a Cristo. Si además el mismo Señor Jesucristo dijo algo muy interesante. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Esto lo dice allá en el Sermón del Monte. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estimados hermanos, quiero que ustedes se den cuenta que este es el diagnóstico. Somos malos y estamos allí. Tenemos que amar a Dios. Y yo digo, sí, yo amo a Dios, pero resulta que hago un pequeño análisis y tengo varios enemigos que lo odio, que no sé cómo hacer para que se caiga, se maten. Y no vayan a creer que esto es tan solo de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos de Jesús, cuando veían que rechazaban, dijo, Señor, ¿por qué no oramos para que le caiga fuego a esto y se incendien? Pero, hijo, decía Jesús, si nosotros queremos presentarle el discurso, presentarle el camino, pero quiero que ustedes se den cuenta que el ser humano somos así. Si ustedes se recuerdan a Jonás que le dijo, andá y predicale a esto, y dijo, se fue y se puso a dormir por ahí, lo tragó la ballena. Estaba arrepentido, Jonás. Pero Dios dice, eso tienen que hacer. Ahora bien, me gustaría que ahora reflexionemos y veamos de qué manera podemos resolver estos problemas. Dos problemas que son verdaderamente vertebradores. Dos problemas que hacen a nuestra vida fundamentales. Y la respuesta la tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. El Espíritu Santo de Dios dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es nuestra parte pecaminosa que tenemos cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo se refiere al Espíritu Santo de Dios que nosotros recibimos cuando nos convertimos. Y que el Espíritu Santo ese de Dios puede, digamos, fructificar dentro de nosotros, lo podemos tener apagado. Depende de nosotros. La explicación de este ser lleno del Espíritu Santo y no andar en la carne, lo explica Pablo. Pienso que, ¿cómo habrá pensado Pablo? Desde Gálatas capítulo 5, desde el 17 hasta el 26. Dice acá Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a partir del 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si ustedes recuerdan los pasajes de Corintios, Pablo dice, qué cosa difícil es la vida, porque hay cosas que quiero hacer y no puedo hacerlas. No sé si ustedes han escuchado eso. Es decir, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros se opone a los deseos de la carne para que no hagamos lo que debemos hacer. Vamos a ver, y ahora en el versículo 18 dice así, pero si sois guiados por el Espíritu Santo no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Acá Pablo lo detalla a los problemas que nosotros tenemos. El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Y no se acaba acá porque dice, y cosas semejantes a estas, dice Pablo, que ya les he anticipado. Todos los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. La vez pasada me decía un amigo, entre comillas,
yo lo he invitado, déjame, dice que le prenda unas velitas acá para el Gauchito Gil, después vamos a ir por el lado de la iglesia. Digo yo, no entienden, no es eso. Dios dijo, no te inclinarás a nada. Yo soy Dios, no necesitas de nadie. Es así como esta es la cara de la moneda, el pecado, todo lo que nosotros podemos degradarnos a nosotros mismos y socialmente y delante de Dios. Pero hay otra parte, el versículo 23, 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si nosotros hablamos del amor, el amor, según Pablo, es algo sufrido, que lo sufre todo, que lo cree, que se entrega al otro, que no importa, digamos, que lo pateen. No es que, digamos, que él lo aguanta por sí, sino dice, bueno, te perdono, hermano. No es que el creyente debe ser un tonto, no. El creyente debe ser un hombre que tiene un plus sobre todos los hombres. Por eso es diferente. Y entonces, además del amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto es muy cierto. Entonces, los otros versículos son como síntesis que hace Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne en Cristo. Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Claro, por eso él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que eso surge como un arte de magia, porque yo lo estoy diciendo, no, porque lo ha vivido el tipo. Yo a veces tenía para comer, a veces no tenía, a veces me la aguantaba, a veces tenía, a veces me daba. Eso dice Pablo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, dice así, los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, versículo 18, 25. Y el 26, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Quién es el vanaglorioso? Ese se gloria de sí mismo. Yo me aplaudo a mí mismo, soy un vanaglorioso. No nos hagamos los vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No debemos hacer eso, dice Pablo. Estimados hermanos, aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos hace una advertencia extraordinariamente importante. Quiero que la capitalicen. El deseo de la carne, digamos, la estructura, la cara de la moneda, esa pecaminosa que hay en mí, se opone a la vivencia del Espíritu Santo. Se opone. Eso aparece en el versículo 17, dice, el deseo de la carne es contraria a los deseos del Espíritu. Pero además, digamos, se oponen mutuamente, están en contra, pero se oponen, luchan. Entonces, lo que debo darme cuenta que esto es algo fundamental. He buscado un ejemplo que nos podría ayudar. Resulta que felizmente recordé algo que me contó Zoe. Zoe es mi nieta, que ha estado un año en Italia. Allí, en ese año, ha estado viviendo en una casa. Y tanto en la casa de los abuelos maternos como paternos, había un escrito en un cuadro que estaba enmarcado, un texto que ahora paso a contarles. En ese cuadro, en ese texto que estaba colgado en la cocina tanto del abuelo como de la abuela, en ese texto decía lo siguiente: el nieto le pregunta a su abuelo, le dice, abuelito, siento en el interior de mi corazón, eso decía el texto, abuelito, siento en el interior de mi corazón siento que es como que tengo dos lobos, uno que lucha
y ambos luchan tenazmente, ferozmente. Uno de ellos es bueno y el otro es malo. El lobo bueno trata de hacer las cosas buenas y el lobo malo trata de hacer las cosas malas. Entonces, después de decirle esto que sentía en su corazón, esta gran lucha de estos dos lobos interiores, le dice: abuelito, ¿cuál de los dos lobos va a ganar? ¿Cuál de los dos lobos va a ser el triunfador? Y el abuelo, mirándolo a su nieto, abrazándolo, le dice: el lobo que va a ganar va a ser aquel que tú alimentes. El lobo que va a ganar va a ser aquel que tú alimentes. Nosotros tenemos una lucha interior, una lucha verdaderamente importante. Lo carnal nuestro y el Espíritu Santo guiado por Dios. Son como dos lobos que están adentro de nosotros. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál de esos dos lobos va a ganar? Y van a ser aquel lobo al que nosotros alimentamos. ¿Va a ser el lobo que hace el bien o el que hace el mal? ¿Qué es lo que le ha preguntado el abuelito, que le ha preguntado el nieto a su abuelo allá en Italia? Zoe estaba admirada y estaba muy consustanciada, y a pesar de todo eran gente que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Muy importante. Debemos saber a qué lobo alimentamos, porque eso nos va a dar una visión. Y no cada vez que nosotros tengamos algún problema, como esa gran locutora de televisión en Estados Unidos que le llegaban miles de cartas, pero había algo singular en todas las cartas. Decía: ¿qué cosa anda mal en mí?, preguntaba la gente. Y la Biblia contesta: andás mal por tu pecado. Analiza tu pecado. Entonces vas a orientarte por otro lado. En síntesis, podríamos decir en esta mañana lo siguiente: dos problemas que están íntimamente entrelazados. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Eso nos permite, y es como que nos abriera el camino para poder llegar a la vida eterna. El otro, el segundo, que es tan importante como el otro, es amar al prójimo. Pero que hemos visto nosotros que Jesús, ya el mismo Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento ha dicho: para que tengas la vida eterna tenés que amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos desligarnos nosotros del amor a Dios y el amor al prójimo. Incluso si usted no se ama a usted mismo, algo anda mal. Algo anda mal. Para que el hombre ande en el Espíritu, el hombre debe ser una nueva creación. Ese hombre que anda en el Espíritu es un hombre que ha dicho: creo en Cristo como mi Salvador. Se ha dado cuenta lo que dice Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 10. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese ha creído en Cristo. Es fundamental. El cristianismo es una religión, y en esto muchos pueden estar en desacuerdo, pero religión es religar. Es ligarme. Religarme. Por eso viene la religión. Es una religión interior, no es externa. No es por lo que yo simulo que yo soy bueno. Yo soy bueno porque hago lo que debo hacer conforme a la voluntad de Dios. Eso es. Así debe ser. Termino con las palabras de Pablo de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Dice así en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El versículo 15 dice, no embriaguéis, no se embriaguen con el vino, dice Pablo, porque hay disolución. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Embriaguense con el Espíritu Santo, dice Pablo. Y fíjense ustedes qué interesante el consejo de Pablo, porque si lo analizamos es lo siguiente. El ebrio, el borracho, no se esfuerza para andar en la vida como borracho. Él se bambolea y él, si uno le pregunta, él piensa que camina, pero espectacularmente bien. Pero nosotros sabemos que va a veces de vereda a vereda. Él no sabe, pero no simula, no se esfuerza. En segundo lugar, el borracho habla como borracho. Incluso se babea. Y si estamos cerca nos puede salpicar con la saliva. Y no, él no se da cuenta. Vive como borracho. Y si el borracho nosotros le decimos, lo seguimos mirando, sus relaciones sociales son tan extraordinariamente naturales y normales que él no ve que lo empuja al otro porque no se puede controlar, atropella, a veces es torpe. Hermano, de igual manera, el hombre que está dominado por el Espíritu Santo de Dios no sabe que anda bien, no se esfuerza, porque lo domina, está embriagado por el Espíritu Santo de Dios. Ese hombre que está dominado por el Espíritu Santo de Dios camina como un hijo de Dios y da buen testimonio. Ese hombre habla como un hijo de Dios, es honesto, es sincero, es transparente, se relaciona socialmente con los demás de una manera particular, no engaña a nadie, no estafa a nadie, no es un hipócrita, no es un simulador. Dirán, qué difícil. No, para el que está dominado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, esto es natural. Es como el ebrio, es como el borracho. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces los problemas dejan de ser problemas. La sociedad lo mira a ese hombre y dice, pero si este es un hombre que está con Cristo, no hay duda. Entonces, surge casi como una necesidad en esta mañana que yo diga, oremos hermanos, pidámosle a Dios que el poder de su Espíritu Santo nos embriague, nos domine. ¿Para qué? Para que podamos amar a Dios y podamos amar al prójimo y dejamos de cometer errores. Me gustaría que se pongan de pie y vamos a orar. Así vamos a ir terminando.